noches a todos aquellos que nos siguen a través de las redes. Dios hoy les imparta una palabra de poder que vivifique hasta sus huesos. Amén. Tengo palabra de Dios para ustedes. Saben que yo voy a compartir la versión internacional, pero en la versión Dios habla hoy. Este pasaje que les voy a compartir tiene un título, y el título es Hazaña de Jonatán. Y hazaña es una acción heroica o digna de ser destacada. Sus extraordinarias características la convierten en un hecho que trasciende en el tiempo y que muchas veces alcanza notoriedad a nivel internacional. ¿Escuchó lo que significa hazaña? Escuche, porque en nuestros genes, al haber nacido en Cristo, está el potencial para realizar hazañas en el nombre de Jesús. ¿Sabía eso? Si Jonatán lo hizo y Dios decidió dejarlo plasmado en su palabra para que nos enterásemos y para que a través de su espíritu esa palabra cobre vida en nosotros, es porque contamos con el potencial para realizar hechos extraordinarios que van a trascender en el tiempo, que van a pasar por arriba de lo natural, de lo limitado que conocemos, y que va a ser historia, como dijo alguien. Escuche, usted va a hacer historia en su familia, en su barrio, en su iglesia, en su nación. ¿Sabe por qué? Porque Dios puso esa capacidad en usted de hacer ¿qué? Hazañas. Jonatán no era el gran guerrero, no, era el hijo del rey Saúl. Usted es un hijo del rey, ¿sabía? Usted es un hijo de Dios. ¿Qué podría detenerlo? ¿Miró desde ese ángulo? ¿Miró desde ese ángulo el problema? ¿Qué podría detener a un hijo de Dios? Jonatán era el hijo del rey y tomó una decisión. Vamos a ir a 1 Samuel capítulo 14 en la nueva versión internacional. Voy a tocar algunos versículos, pero primeramente vamos a entrar en el contexto donde se desarrolla la hazaña de Jonatán. Y creemos que a través de esta palabra Dios va a desatar en nosotros el hambre y la sed de comenzar a hacer hazañas, cosas imposibles en nuestras fuerzas, reservadas para aquellos que confían en que en Dios todo es posible. ¿Hay alguien acá? Levante su mano. Amén, amén. Atrape lo que vamos a hablar en esta noche. Porque estaba el pueblo de Israel, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos a una distancia, separados por valles, por precipicios. Se veían, pero estaban alejados, geográficamente muy complicado para acercarse uno del otro. Y hubo un hombre, escuche, hubo un hombre. Había dos ejércitos, pero hubo un hombre que se cansó de esperar, se cansó de siempre salir empatado, se cansó siempre de escuchar las historias del enemigo. ¿Hay alguien que se haya cansado de salir empatado siempre en la vida acá? ¿O de escuchar que todo, que tan complicado va a ser, que tan difícil, que no hay posibilidades? Jonatán era uno de esos. Se cansó. Y le dijo a su escudero: vení, vamos a ver al enemigo, a ver si es tan terrible. Vamos a ver de qué se trata esto. Y se fueron a un lugar y Jonatán le pidió una señal a Dios. Y le dijo: si cuando nos mostremos a los filisteos, escuche, los filisteos
nos dicen, esperen ahí, que ahora vamos, nos vamos a quedar acá y acá no ha pasado nada. Pero si nos llegan a decir, vengan, entonces esa va a ser la señal de que Dios los va a entregar en nuestras manos. Así que ahí, en ese contexto, comienza a desarrollarse esto. Escuche, cierto día Jonatán, versículo 2. Cierto día Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, no le dijo nada al padre, le ordenó a su escudero, ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Versículo 5. Y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre dos peñascos llamados Bosés y Sene. Escuche, versículo 5 estoy. Tenían que bajar por un precipicio, un lugar muy complicado, muy difícil. Había dos peñascos tan complicados que lo habían bautizado, tenían nombre. Uno de ellos se llamaba Bosés y el otro Sene. Bosés significa luminoso y Senes significa puntiagudo. Por esos dos desfiladeros tenían que pasar y descender un precipicio para encontrarse con el enemigo. A veces nuestro camino va a ser como este desfiladero, puntiagudo. Va a ser complicado. Va a haber riesgos de perder muchas cosas. Va a ser solo para algunos que se atrevan a tomar todo tipo de riesgos. Para esos estaba el otro nombre del otro cerro, luminoso. La luz de Dios nos va a iluminar para pasar por el medio de cualquier adversidad, y por más complicado que sea el camino, Dios lo guiará a la victoria. Amén. Dios lo guiará a la victoria. Escuche, porque cuando miramos el desafío que tenemos por delante, cuando miramos el camino, a veces decimos, che, pero es riesgoso esto, me la tengo que jugar. Sí, es puntiagudo, es peligroso, podemos perder pedazos de nosotros mismos en esa decisión de ir a enfrentar al enemigo, pero confiados que la luz de Dios es nuestro refugio. Es en ella donde la estrategia se va a revelar para conquistar lo imposible. Eso es lo que desató el éxito en la hazaña que Jonatán había decidido hacer. La tengo con David porque Jonatán era el amigo del alma de David. Después de un tiempo llegó a ser el amigo del alma de David. Así que vamos al versículo 7. 7 en adelante declara de esta manera. Así que Jonatán, estamos en NBI, 1 Samuel 14, versículo 7 en adelante. Estamos ahí un poquito adelantados. Ese es el 8. Les leo el 7. Así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Escuche, a veces nos sentimos solos, para Dios eso no es problema. No es para Él difícil, ni complicado, ni imposible salvar, librarlo, bendecirlo, con muchos o con pocos. No importa el apoyo que usted tenga, no importa los contactos que usted tenga, sean muchos o pocos, no importa las fuerzas que usted tenga, las posibilidades, los estudios, no importa su economía, sea grande o pequeña, todo eso para Dios no es determinante en absolutamente nada. Absolutamente nada.
para Dios no es difícil salvar con mucho o con poco. Cuando Dios decide levantar a alguien, utilizarlo, revelarle un propósito, Dios le está garantizando la victoria porque Él está de su lado guiándolo a cada paso que da. Cuando usted dice, heme aquí, comienza a moverse en la velocidad del Espíritu, comienza a ser un instrumento en las manos de Dios y el éxito está garantizado. La hazaña comenzó a gestarse y no se va a detener hasta alcanzar el objetivo. ¿Sabe por qué? Porque Dios determinó que así sea. Así pequeño como se ve, así débil como se ve, o menospreciado, o como usted se esté viendo ahora, para Dios no es determinante eso. Para Él no es difícil salvar con mucho o con poco. Para Él no es complicado llevar a alguien a las alturas, aunque no tenga absolutamente nada. Pero si ese hombre, esa mujer, entiende que es un necesitado de Dios y que en sus fuerzas jamás lo alcanzaría, la estrategia de Dios comienza a revelarse a su vida. Y usted necesita una estrategia de Dios para conquistar esa situación que hace tanto tiempo lo tiene acorralado. ¿Usted cree que necesita una estrategia de Dios? Escuche, porque esto era una locura. 2 hombres, Jonatán y su escudero, van a enfrentar un ejército. Esto era una locura. Jonatán en un momento, cuando le transmite esto, el escudero le dice, adelante. Respondió el escudero, haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Escuche, acá tenía un hombre que estaba dispuesto a hacer lo que sea. Y Dios nos da hombres y a las mujeres les da mujeres alrededor dispuestos a hacer lo que sea. Mire, al pastor general le pone soldados alrededor para llevar adelante la visión. ¿Entiende? A los pastores de red le pone soldados Dios dispuestos a hacer lo que sea para llevar adelante la misión. A los líderes de célula Dios les pone al lado hombres y mujeres dispuestos a hacer lo que sea, porque es la obra de Dios y no del hombre. Y Dios comienza a despertar, a despabilar, a revelarle a 1, a 2. Pero con ese 1 o con esos 2 comienza a gestarse una hazaña que marcará un precedente en el lugar que esté. Puede ser tu familia, puede ser tu iglesia, puede ser tu ciudad, puede ser tu célula, puede ser todo a la vez. Todo a la vez, no importa. Para Dios no es difícil, no es complicado hacerlo con poco o con mucho. Para Dios no es complicado solamente que alguien se canse de salir siempre empatado y diga, a ver si es verdad esto, vamos a ir a ver de qué se trata. Porque para mí Dios no es difícil, no es complicado salvar con muchos o con pocos. Basta con que disponga mi corazón. Escuche, basta con que usted disponga su corazón para buscar la manifestación de Dios. ¿Y sabe qué va a suceder? Dios se va a manifestar a su vida. Basta con que usted disponga en su corazón comprender la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que va a suceder? Dios le va a revelar su palabra. ¿Sabía? ¿Lo cree?
5 minutos, tal vez tarde 5 días. Pero si usted se determina, le puedo garantizar, el autor de este libro está presente cada vez que lo leemos. Él es el autor y Él nos invita. Y cada vez que nos determinamos a buscarlo, Él nos sale al encuentro, porque Él está acá, en nuestro corazón. No está a años luz, está acá, en nuestro corazón. Cuando nos determinamos a buscarlo, se manifiesta. Cuando nos determinamos a enfrentar el problema, nos respalda. Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Cuando nosotros nos cansamos de empatar y decimos, vamos a hacer eso, aunque sea una locura, Dios nos va a respaldar, porque en nosotros está la capacidad para hacer hazañas, está en nuestros genes espirituales, en el milagro del nuevo nacimiento. Eso fue puesto en nuestro interior. ¿Comprende? Entonces, aquí fueron Jonatán y su escudero y se encontraron, descendieron, dice en el versículo 14, dice: Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos, escuchen, porque en un momento se muestran a los filisteos. Y los filisteos, ¿sabes qué le dicen? Vengan, que les queremos contar algo. Y Jonatán le dice al escudero: vamos, porque Dios lo entregó en nuestras manos, conforme a la señal que le había pedido. Jonatán, Dios le respondió y lo entregó en sus manos. Escuche, conforme a lo que él había creído, a una locura, sin estrategia militar. Si 2 personas salen a enfrentar a un ejército y Dios les muestra su apoyo y le responde lo que él esperaba escuchar. Entonces le dice: vamos, y comienzan a descender, pero comienzan a descender por un desfiladero muy peligroso. El versículo 14 dice: y Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero, y llegaron y se encontraron con el enemigo. Escuche, a los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los mataba. El escudero no era alguien que le llevaba las armas solamente, era un fiel compañero de lucha. Peleaban codo a codo, estaba bajo las órdenes del líder, pero peleaban codo a codo y le guardaba las espaldas. Dice que a los que Jonatán derribaba, el escudero lo mataba. Y en ese primer encuentro que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Ahora escuche lo que pasa. Entraron en pánico el enemigo. Les voy a parafrasear todo el resto. Escuche. 2 hombres enfrentan un imposible. Están haciendo una locura. Enfrentan un ejército de enemigos. Matan a 20 hombres. Producto de esa matanza, el ejército filisteo entra en pánico y comienzan a matarse unos a otros. Y hay hasta un terremoto. Dice que la tierra tiembla y los compañeros, los israelitas, escuchan los gritos y se dan cuenta que hay 2 de ellos matando y venciendo a un ejército. Y Saúl les dice: vamos todos, y reúne a todo el ejército. Y van corriendo y se unen a la batalla. Y cuando van corriendo, están todos los israelitas que se escondieron en las cuevas. Hay gente que del temor del combate, del temor de la opresión del enemigo, vivían en cuevas, estaban escondidos. Dice que cuando vieron que los filisteos huían, salieron de las cuevas y se unieron al ejército de Saúl y comenzaron a combatir y a vencer al ejército enemigo. Pero no solo eso, en medio de toda esa victoria que Dios le estaba dando, había también israelitas, mercenarios, que se habían vendido al enemigo, estaban con los filisteos. Ahora, cuando vieron eso, también se unieron al ejército de Israel y comenzaron a luchar contra los filisteos. Y cuando yo veo este gran despliegue de poder
que se desata producto de un hombre seguido por otro, de dos personas que se decidieron a hacer una locura. Veo un montón de hombres, puedo ver, a ver, esto nació por un hombre, un pastor, lo siguió la pastora. Dos personas que quisieron hacer una locura. Se largaron a hacer una locura, a conquistar la ciudad, dos personas. Pero Dios los respaldó y le empezó a multiplicar y a dar victoria en todo lo que enfrentaban. Y comenzó a suceder de que muchos que estaban escondidos en las cuevas de las excusas, en las cuevas del temor, cuando vieron lo que sucedía, comenzaron a salir de las cuevas y se unieron al ejército. Y hoy son conquistadores. ¿Cuántos había escondidos en las cuevas de ustedes y de otras redes? Escondidos en las cuevas del temor y de la excusa, de los imposibles. Pero cuando vieron lo que sucedió con con aquel, que alcanzaban victoria, dijeron: yo me voy a unir a ese ejército, yo voy a conquistar. Si ellos pudieron, yo lo voy a hacer. Si se animaron a una locura y conquistaron, tengo un montón de locuras por alcanzar. Pero también habían mercenarios, se habían vendido al enemigo. Y yo creo que también muchos fuimos medios mercenarios acá. Nos habíamos vendido, habíamos salido de las filas y nos cruzamos la vereda enfrente y criticábamos y bombardeábamos. ¿Cuántos mercenarios? Pero ¿saben? Los mercenarios, los que se habían vendido al enemigo, dijeron: estamos en el equipo que pierde, acá no tenemos posibilidades, nos volvemos con nuestra sangre. Y yo creo que muchas veces nos cruzamos de vereda, muchas veces nos vendemos al enemigo, algunos criticando, otros riéndose, otros en incredulidad, de diferentes maneras o con diferentes armas. Nos posicionamos y en la vereda de enfrente nos vendemos y peleamos aún en contra de un montón de cosas, hasta dentro de las familias, dentro de las células, dentro de la iglesia. ¿Vieron que siempre en la célula hay uno que se asoma y ¡tac! Tira? Javi me mira y se ríe acá. Siempre hay un mercenario. Bueno, los mercenarios volvieron y se convirtieron otra vez y lucharon a favor de su ejército, y esa locura que comenzó con dos personas se transformó en una victoria total y absoluta. Y qué bueno que así como el título en este pasaje, en esa versión dice hazaña de Jonatán, qué bueno, porque la hazaña es algo que trasciende los tiempos, queda en la historia. Es algo que alguien siempre va a recordar y va a ser transmitido de generación a generación. Va a decir: ¿qué? Yo tuve un abuelo, mi padre, o hubo alguien en la familia, estaba re loco, pero él veía un imposible y lo atacaba y lo conquistaba. Marcó un precedente, salió de la nada y alcanzó grandes cosas. O donde iba, las puertas se abrían. O cada vez que yo me movía con él, experimentaba que algo sobrenatural sucedía. Tenía los cielos abiertos sobre su vida, porque era alguien que se animaba, que aceptaba los desafíos y que enfrentaba y conquistaban. ¿Saben por qué? Porque había descubierto que tenía en él la capacidad activa para realizar hazañas. Qué bueno que puedan decir de nosotros, como dice la palabra, hazaña de Jonatán. Qué bueno que puedan decir hazaña de Brian, hazaña de Germán, que en tu familia quede la hazaña de Dani, la hazaña de Jorge.
así como quedó la de Jonatán, que alguien se levantó y se decidió a enfrentar a un ejército, y Dios lo equipó con todo lo necesario. A cada paso que daba, Dios le iba agregando. El ejército, Saúl vio lo que sucedía y corrieron, pero mientras corría el ejército se le iban acoplando. Se le iban acoplando. Los que estaban escondidos con temor ya no tuvieron temor. Los que estaban caídos y sin esperanzas recobraron el ánimo de parte de Dios. Los que estaban acobardados recobraron valor. Los que estaban enfermos y con excusas de que no podían hacerlo, en un momento fuerzas de los cielos vino sobre sus vidas y se levantaron como guerreros y corrieron con el ejército y conquistaron los imposibles. Y este pasaje termina diciendo: y así Dios libró aquel día al pueblo de Israel de mano de sus enemigos. Y todo sucedió por una persona que se cansó de empatar y de escuchar las hazañas de los enemigos y dijo: vamos, porque para Dios no es difícil salvar con pocos o con muchos, siempre y cuando tomemos una decisión. El respaldo de Dios supera cualquier obstáculo, cualquier número del enemigo, cualquier título, cualquier nombre, cualquier diagnóstico, cualquier condena. Todo lo que en tu mente te esté atormentando, con una decisión se desata el apoyo de Dios, supera absolutamente todo y te capacita para realizar una hazaña que va a sentar un precedente en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad y en tu iglesia. Quiero invitarlos a ponerse de pie, vamos a orar porque tenemos presentación de niños hoy y vamos a orar para que ese título se active en tu familia y te recuerden como ese loco que se animó a hacer una hazaña, se animó a enfrentar lo imposible. Si está ahí el título de la hazaña de Jonatán, yo me animo a creer que en mi familia va a estar el título de la hazaña de Jorge. ¿Y usted se anima a creer que estará el título de la hazaña de usted en su familia, que va a trascender generaciones y lo van a recordar y va a marcar un camino a seguir? Yo creo firmemente que si tomamos esa decisión, el apoyo de Dios supera todo y proezas y hazañas y milagros extraordinarios sucederán en nosotros y a través nuestro. Amén. Los invito a cerrar sus ojos, invito a los músicos. Vamos a tomarnos 2 minutos. Vamos a orar a este Dios bueno que hoy nos trajo a este lugar. En tantos lugares tremendos podríamos estar, pero Él decidió que estemos en el lugar donde trae descanso a nuestras almas, sanidad a nuestros corazones, fuerzas de los cielos para alcanzar a realizar hazañas. Cierre sus ojos, no se distraiga, porque hay una hazaña que tiene su nombre. Hay una hazaña que late porque usted intervenga, porque usted tome la decisión de poner las manos en el asunto. Hay una hazaña para la cual Dios quiere escribir su nombre, para que los que vienen atrás suyo sigan ese camino, el de las hazañas, el de los milagros, el de los retos, el de las conquistas, el de alcanzar los imposibles, el de creer que para nuestro Dios no es complicado, no es difícil salvar con muchos o con pocos. Aunque usted se sienta solo o débil o cansado,
Eso no es impedimento para Dios. Solo con tomar una decisión, su Dios, el Dios de los imposibles, hoy comienza a multiplicar sus fuerzas, extiende sus brazos alrededor de usted y arma el refugio por excelencia, el lugar secreto, el abrazo del que ama sus almas, el cual lo protegerá en todo momento, en todo lugar, cualquiera fueran las circunstancias. En ese lugar el consuelo y la fortaleza de Dios lo sostiene, lo levanta y lo hace una nueva criatura para alcanzar esas hazañas, para conquistar esos imposibles y para demostrar a todo aquel que se levante en contra suyo que el ángel de Jehová acampa alrededor suyo y lo está defendiendo. Lo defendió, lo defiende y lo defenderá. En el nombre de Jesús. Gloria a ti sea la honra por siempre.